Las más extraordinarias supersticiones sobre animales alrededor del mundo. Cada cultura a lo largo de la historia ha desarrollado su propio mundo de creencias y significado simbólico para los animales. Estas misteriosas y en el fondo, fascinantes supersticiones, a menudo parecen desafiar toda lógica. En la antigüedad, nuestros antepasados interpretaron las actitudes y comportamientos de los animales para tomar decisiones y predecir eventos. Desvela las sorprendentes supersticiones más notables y misteriosas, que rodean a 30 animales, una herencia cultural que trasciende hasta el presente. Número 1. Perros. Se cree que cuando un perro pasa entre dos amigos en plena conversación, predice una futura disputa entre ellos. Existe una antigua costumbre que consiste en lavar el rostro con leche de perra para eliminar las pecas. Esta práctica sugiere que la leche de perra tiene propiedades mágicas y curativas. Además, se dice que, si un perro empieza a aullar a la medianoche, es una señal de que la muerte ronda la casa. Esta creencia persistentemente teñida de misterio según la cual los caninos son capaces de ver espíritus. Algunos seguidores del paranormal llevan esto un paso más allá, insistiendo que depositando en los propios ojos las lagañas de perro, se adquiere la habilidad de vislumbrar lo sobrenatural. El aullido de los perros ha sido relacionado con la premonición de eventos fatídicos. Número 2. Conejos. Los conejos y su misteriosa pata. Es bien sabido que muchas personas consideran a la pata del conejo como un talismán de suerte. Sin embargo, pocos conocen el origen de esta creencia que remonta a tradiciones celtas, quienes consideraban a los conejos como criaturas mágicas con habilidades para comunicarse con el más allá. Por otro lado, es considerado un mal presagio para los marinos. La mención de su nombre a bordo de un barco traería mala suerte. Su fama de roedor y destructor de barcos generó gran temor, por lo que era referido con eufemismos como el animal de largas orejas o el primo de la liebre. Número 3. Murciélago. El batir de alas de murciélagos. Los murciélagos han sido adscritos en numerosas culturas al mundo sobrenatural. Una superstición popular sostiene que, si un murciélago vuela cerca de una persona 3 veces, la muerte sigue de cerca. De tal modo, este animal fue asociado desde antaño con lo oscuro, lo desconocido y por consiguiente, lo temido. Número 4. Lagartos. El poder misterioso de los lagartos. Algunos afirman que quienes logran lamber la cabeza y la cola de un lagarto adquieren la capacidad de curar quemaduras con su lengua. Esto se vincula a la antigua creencia en la naturaleza curativa de las criaturas draconianas. Otra creencia popular sostiene que, para atraer riqueza, se debe llevar un lagarto en el zapato derecho. La simpatía del lagarto respecto a esta práctica puede ser cuestionable. Sin embargo, los lagartos son considerados de mala suerte para las novias, y si una futura esposa ve uno en el camino a su boda, presagia un matrimonio infeliz. Número 5. Gatos. Otra de nuestras mascotas favoritas es el gato. Aparte de la mala suerte asociada con los gatos negros, hay otra superstición extremadamente peculiar: té de uñas de gato para el amor. Algunos creen que las uñas de gato pueden ser preparadas como un té para atraer el amor. Se dice que los gatos, animales conocidos por sus semblantes enigmáticos y actitudes distantes, tienen propiedades que favorecen el amor y el romance. Número 6. Arañas. Por pequeña e insignificante que parezca, la araña es vista por algunos como portadora de buena suerte. Ver a una araña trepar en su telaraña es una buena señal, y encontrar una araña en tu ropa presagia la llegada de riquezas. Otra creencia sorprendente dice que limpiar las telarañas puede alejar la fortuna de tus dominios. No obstante, piénsalo 2 veces antes de matar a una araña, ya que se dice que traería mala suerte. Número 7. Grillos. El canto financiero de los grillos. Para muchos, el canto de los grillos no es más que un sonido nocturno, pero en algunas culturas este zumbido trae consigo la promesa de prosperidad financiera. Mantener un grillo en la casa se ve como un presagio de abundancia y buena suerte. Número 8.
El canto nocturno de la gallina. Las aves de corral tienen su propio conjunto de supersticiones. Se dice que, si una gallina cacarea durante la noche, ha visto el espíritu de un moribundo y anuncia su fallecimiento. Número 9. Elefantes de la suerte. En Asia, los elefantes son considerados símbolos de sabiduría, fortaleza y buena suerte. Particularmente en la India, muchas personas cuentan con amuletos o esculturas de elefantes, aterrorizadas por la idea de que, si sus trompas apuntan hacia abajo, la buena suerte se escapará. Número 10. La serpiente y la leche materna. En tiempos antiguos, las serpientes eran veneradas como diosas de la fertilidad. Sin embargo, en la actualidad existe un temor en algunas culturas, de que estos reptiles puedan consumir la leche materna de una mujer lactante, llevándose así la nutrición del infante. Número 11. El picoteo de los picaflores. En la cultura inca, el picaflor es considerado un mensajero espiritual, un intermediario entre este mundo y el próximo. Existe la convicción de que, si un picaflor se acerca a tu jardín, trae buenos augurios, especialmente referidos al amor. Número 12. El cisne. Un símbolo de amor y belleza, es protagonista de una superstición, que dice poseer una pluma de cisne puesta bajo la almohada, mejora las relaciones amorosas, y garantiza la felicidad en pareja. Número 13. Caballos. En diversas culturas, se dice que el relincho de un caballo puede anunciar un inminente peligro o calamidad. Este arraigado temor parece asociarse a la velocidad y fuerza de esta imponente criatura. También de los caballos se deriva otra superstición, y es colgar herraduras de estos animales en las puertas. Esta superstición proviene de una antigua leyenda de la Europa medieval. Según la historia, un herrero llamado Dunstan tuvo una interacción con el diablo. El diablo llegó al taller de Dunstan y le pidió que le pusiera herraduras a sus pezuñas. Dunstan, reconociendo al diablo, puso la herradura tan dolorosamente que el diablo le imploró que se la quitara. Dunstan accedió, pero solo después de hacer que el diablo prometiera no entrar nunca en un lugar donde se colgara una herradura. Las herraduras se cuelgan en puertas para dar buena suerte y protección contra el mal, una creencia popular en muchas culturas, debido al hierro del que están hechas o a sus 7 agujeros, número asociado con la buena suerte. La cantidad de hoyos en la herradura puede variar, dependiendo de las preferencias del herrador, y las necesidades individuales de los caballos. Número 14. Lechuza. En algunos países latinos, el canto de la lechuza, una vez escuchado, se considera un preludio de la muerte. Sus gritos penetrantes se asocian con la llegada inevitable de la muerte a quien escucha su lamento. Número 15. Cuervo. Los mensajeros del infortunio tienen una reputación oscura en muchas culturas. Su negrura y presencia dominante en las festividades de Halloween ayudan a mantener vivo el miedo de que estos pájaros sean un augurio de calamidades. Número 16. Ranas y sapos. La creencia más común acerca de las ranas y los sapos es que al tocarlos pueden causarte verrugas, ya que algunos tienen protuberancias en su piel. Sin embargo, la realidad es que las verrugas suelen ser causadas por virus, especialmente el del papiloma humano, pero resulta interesante creer que las ranas y los sapos sean los culpables de ello. Por otro lado, en muchas culturas, existe la creencia de que las ranas y los sapos están vinculados con la brujería, atribuyéndoles la capacidad de ser utilizados por las brujas en sus hechizos y también de transformarse en ellas. A pesar de que estas criaturas también simbolizan protección y conexión con la naturaleza, su asociación con la brujería ha generado desconfianza y temor en algunas tradiciones populares. Número 17. Albatros. Los albatros son aves que han cautivado las supersticiones de marineros y embarcaciones. Solían creer que estas aves traían buena fortuna. Los antiguos miembros de la tripulación también creían que los albatros que volaban cerca de los barcos eran los espíritus de marineros que habían perecido en el mar.
Sin embargo, no todas las supersticiones relacionadas con estas majestuosas aves marinas son positivas, ya que los marineros creían que matar a un albatros traía consigo una gran mala suerte. Número 18. Luciérnaga. Una de las creencias que rodean a estos insectos luminosos es que, al ver una luciérnaga en tu hogar, significa tres cosas: tendrás buena fortuna o visitas inesperadas, y si ves más de una, indica que muy pronto habrá una celebración como una boda o una fiesta. Esta superstición llena de magia y encanto, ha sido transmitida de generación en generación. Número 19. Mosca. La creencia popular sobre la presencia de muchas moscas en un rincón de la casa, como un mal augurio, tiene raíces en la superstición y en la interpretación simbólica. Según esta creencia, la acumulación de moscas en un área específica se interpreta como una señal de que algo no está bien en el hogar. Se dice que la presencia de muchas moscas puede indicar la existencia de problemas o enfermedades. Además, en algunas culturas, se atribuye a las moscas la capacidad de ser portadoras de espíritus negativos o malévolos. Esto significa que la aparición de muchas moscas en un rincón de la casa puede interpretarse como la presencia de energías negativas o la presencia de espíritus. Número 20. Gallo. Durante la Edad Media, se creía que las propiedades de la medicina eran potenciadas si se ingerían al son del canto de un gallo, asumiendo que el canto del gallo tiene poderes místicos. Se cree que el canto del gallo al amanecer sirve como advertencia a los espíritus y a los vampiros para que retornen a sus escondites, actuando como un toque de queda sobrenatural. En la granja, se creaba la especulación, que cuando el gallo conversaba con una sola gallina, se pensaba que una solterona moriría, y si hablaba con dos, se decía que un matrimonio se terminaría. De estas conversaciones enigmáticas, se generan supersticiones como maldiciones, poderes proféticos y mensajes divinos. Número 21. Mariquita. También conocida como la criatura del buen Dios. La llegada de una mariquita se ve como un signo de buenos tiempos por venir. Si una mariquita aterriza en tu mano, podrías esperar buena suerte en tu camino. En los jardines, la mariquita se alimenta de plagas, simbolizando por tanto la eliminación de energías negativas y entidades hostiles. Número 22. Tigre. Según la tradición china ancestral, los huesos de tigre poseen propiedades curativas y pueden tratar enfermedades como el reuma, la malaria y las úlceras. Aunque este mito aún persiste y ha provocado la caza furtiva de tigres, las pruebas científicas que corroboran estas afirmaciones son escasas. Número 23. Lobo. Durante años, el lobo ha simbolizado el engaño y la maldad en la cultura popular. En fábulas, cuentos y leyendas, el lobo es a menudo retratado como un tramposo que siempre termina por devorar a sus víctimas. Los hombres lobo, humanos que se transforman en lobos bajo la influencia de la luna, añaden un elemento de horror a estas historias. En la tradición cristiana, el lobo personifica al hereje que es castigado por su falta de fe. Número 24. Gusanos. Se tiene una antigua creencia popular de que soñar con gusanos está relacionado con la mala salud, pérdidas de bienes, o la muerte. Esto posiblemente se debe a que los gusanos se asocian comúnmente con la descomposición. Número 25. Ratas. Según la superstición, atrapar dos ratas en la misma trampa es considerado un signo de buena suerte. Número 26. Cigüeña. Existe una creencia de que tener una cigüeña anidando en una casa trae felicidad y protección contra incendios. Además, existe otra creencia, y es que son las encargadas de traer a los bebés y entregarlos a sus familias. Se dice que seleccionan a los padres y les entregan el bebé envuelto en un pañuelo en la puerta o ventana. Esta creencia se transmite oralmente y forma parte de cuentos infantiles y obras literarias o audiovisuales. Número 27. Mariposa. En las creencias populares, diferentes colores de mariposas representan distintos augurios.
Las mariposas blancas, asociadas a la pureza y regeneración, son vistas como portadoras de buena suerte. En contraste, las mariposas negras, relacionadas a la muerte, lo desconocido y lo sobrenatural, son consideradas presagios de mala suerte o incluso de muerte, particularmente si entran en un hogar. Número 28. Buitre negro americano. La superstición sobre estos pájaros está arraigada en algunas culturas latinoamericanas. Se cree que, si uno de estos pájaros se para en la cruz de la iglesia, es un presagio de muerte para alguien conocido. También se asocia la presencia de estos pájaros carroñeros con tragedias y desgracias. Número 29. Zorro. Es asociado en muchas culturas por ser un tramposo o ladrón. Además existe la superstición, que si ves cruzar un zorro a través de un camino o carretera continúa siendo interpretado como un indicio de mala fortuna. Además, persiste la creencia de que cuando el animal divisaba a una persona sin ser detectado por ella, se le levantaban todos sus vellos. En la cultura celta, el zorro era un guía y protector, reconocido sobre todo por su gran sabiduría. Número 30. Erizos. Los erizos son considerados símbolos de protección y buena suerte en varias culturas de Europa y Asia. En países como Alemania, Escocia, España y Portugal, tener erizos cerca se asocia con la fortuna. En Japón, son vistos como amuletos protectores para los hogares. Su presencia en el jardín se cree que atrae prosperidad, aunque acercarse demasiado a uno podría traer mala suerte. Estas increíbles creencias demuestran cómo la esencia simbólica de los animales permea a las diversas culturas. A través de su comportamiento y apariencia únicos, los animales han incrustado significados y sensibilidades humanas que llevan más allá de su existencia puramente animal. Estas supersticiones, a menudo, encarnan las esperanzas, miedos y sueños de las personas, proporcionando consuelo, presagiando advertencias, y generando temores. Sin embargo, una vez más, recordemos siempre que, más allá de las creencias y supersticiones, los animales deben ser tratados con respeto y empatía. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. Hasta la próxima.